La hidrodinámica es la rama de la física que estudia los fluidos en movimiento. Recordemos que fluidos son aquellas sustancias que pueden fluir libremente, por ejemplo, en una tubería, y dentro de los fluidos tenemos a los líquidos y los gases. Para el estudio de la hidrodinámica es necesario diferenciar entre un flujo laminar y uno turbulento. El flujo laminar, todas las partículas del fluido siguen la misma trayectoria que las seguidas por las partículas que las precedieron. Aquí tenemos el ejemplo de un flujo laminar. Tenemos una tubería en la cual está fluyendo un líquido, por ejemplo, pudiera ser agua, y vemos que todas las partículas siguen la misma trayectoria de las partículas que pasaron antes. Un ejemplo de un flujo laminar lo podemos ver en este río, en el agua de este río. Estamos viendo que presenta un flujo laminar. El otro tipo de flujo es el flujo turbulento. El fluido en movimiento, al encontrar en su camino un obstáculo, choca con él y se producen turbulencias. Tenemos, por ejemplo, aquí pudiera ser el cauce de un río. Estas líneas que vemos aquí es el agua, pero como vemos, las partículas de agua no siguen la misma trayectoria que las que pasaron antes. A esto se le conoce como un flujo turbulento. Físicamente lo podemos ver aquí en este otro río. Aquí estamos viendo que el agua está fluyendo a través del cauce del río, pero está presentando turbulencias. Para nuestro estudio, solo vamos a considerar que los fluidos que se manejen en este video presentan un flujo laminar. El primer concepto que vamos a ver es el concepto de gasto, que se define como el volumen de un fluido que pasa a través de cierta sección transversal en la unidad de tiempo. Cuando hablamos de la unidad de tiempo, estamos hablando de un segundo, un minuto, una hora, etc. Supongamos que tenemos aquí una tubería por la cual está fluyendo agua, y la sección transversal a la que se refiere la definición es esta parte de la tubería. Esta sería la sección longitudinal y esta es la sección transversal. Bueno, el volumen del fluido que pase a través de esta sección transversal en un segundo, en un minuto, se conoce como gasto. Matemáticamente el gasto lo vamos a calcular con la ecuación gasto es igual a volumen sobre tiempo. De aquí en adelante R mayúscula va a simbolizar el gasto. Dado que el volumen en el sistema internacional se mide en metros cúbicos y el tiempo en segundos, las unidades del gasto para el sistema internacional son metros cúbicos sobre segundo y para el sistema británico son pies cúbicos sobre segundo. Para entender mejor esta ecuación vamos a resolver un problema muy sencillo y muy ilustrativo. Una cubeta de 20 litros de capacidad se colocan bajo un grifo y tarda en llenarse 75 segundos. Calcular el gasto en litros por minuto. Bueno, entonces tenemos aquí esta cubeta, tiene una capacidad de 20 litros, se va a llenar con el agua del grifo y la pregunta es cuál es el gasto que está saliendo a través de esta llave. Como datos tenemos que el volumen de agua que se va a manejar pues es la capacidad de la cubeta, que son 20 litros. Además sabemos que la cubeta va a tardar en llenarse 75 segundos. Vamos entonces a convertir los segundos a minutos. 75 segundos por un minuto que tiene 60 segundos. Entonces sería 75 por 1 entre 60 nos da 1.25 minutos. Entonces 75 segundos es lo mismo que 1.25 minutos. Ahora ya estamos listos para calcular gasto. Gasto es volumen, que son 20 litros, y el tiempo son 1.25 minutos. Sustituyendo, entonces serían 20 entre 1.25, haciendo la operación, tenemos que el gasto es de 16 litros sobre minuto. O sea que a través de esta llave están saliendo 16 litros cada minuto y ese es el gasto que está fluyendo a través de esta tubería. Existe otra forma de calcular el gasto. Por ejemplo, tenemos aquí una tubería en la cual está circulando un fluido, pudiera ser agua. Vamos a tomar un tramo de esta tubería de aquí a acá, donde el agua va a recorrer una distancia S.
Si yo quisiera sacar el volumen del fluido que circula a través de este tramo, considerando que este tramo es un cilindro y el volumen de un cilindro es área de la base por la altura, bueno, pues nos estamos refiriendo al área de la tubería por la distancia que recorre el fluido en ese tramo. Entonces, volumen es área por distancia. Si esto lo sustituimos en la ecuación de gasto, que es volumen sobre tiempo, tenemos entonces que gasto es volumen, que es área por distancia, sobre tiempo. Distancia sobre tiempo, recordemos que es velocidad, entonces podemos sustituir aquí velocidad y nos queda que gasto es área por velocidad. La forma más conocida de esta ecuación es que gasto es igual a la velocidad del fluido por el área de la sección transversal de la tubería. Otra ecuación también muy importante es la ecuación de continuidad, y esta la podemos ver en una tubería de diámetro variable. Vamos a tomar dos puntos de la tubería, vamos a tomar un punto 1 donde el diámetro de la tubería es mayor y un punto 2 donde el diámetro de la tubería es más pequeño. El principio de continuidad nos dice que el gasto en cualquier parte de la tubería o de una tubería siempre va a ser el mismo. En este caso, el gasto en el punto 1 va a ser igual al gasto en el punto 2. O sea que si aquí están circulando 20 litros por minuto, aquí también están circulando 20 litros por minuto. Y si gasto es velocidad por área, entonces la ecuación de continuidad queda de la siguiente manera. Velocidad en el punto 1 por el área de la sección transversal en el punto 1 es igual a la velocidad del fluido en el punto 2 por el área de la sección transversal en el punto 2. Esta es la famosa ecuación de continuidad. Existe una variante de esta ecuación si consideramos que el área de un círculo es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Si esto lo sustituimos en área 1 y en área 2, quedaría de la siguiente manera. Velocidad 1 por área 1, que es pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4, es igual a velocidad 2 por área 2, que es pi por diámetro 2 al cuadrado sobre 4. Si este pi yo lo paso para acá, pasa dividiendo, el 4 pasa multiplicando, de tal manera que quedaría 4pi entre 4pi. Entonces simplificamos y nos queda que la ecuación de continuidad también puede ser velocidad 1 por diámetro 1 al cuadrado es igual a velocidad 2 por diámetro 2 al cuadrado. Y esa es una variante de la ecuación de continuidad. Ahora vamos a hacer un resumen de las ecuaciones que hemos visto. La primera que vimos fue gasto es igual a volumen sobre tiempo. La siguiente, gasto es velocidad por área. La que sigue es la ecuación de continuidad. Velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2. Y su variante, que es velocidad 1 por el diámetro 1 al cuadrado, es igual a velocidad 2 por el diámetro 2 al cuadrado. Las unidades que vamos a manejar para el gasto R, ¿sí? En el sistema internacional van a ser metros cúbicos sobre segundo y en el sistema británico gravitacional pies cúbicos sobre segundo. Con la V mayúscula vamos a simbolizar el volumen. En el sistema internacional son metros cúbicos y en el sistema británico pies cúbicos. Con V minúscula simbolizamos la velocidad. En el sistema internacional son metros sobre segundo y en el sistema británico pies sobre segundo. El área, ya sea área 1, ya sea área 2, van a ser para el sistema internacional metros cuadrados y para el sistema británico gravitacional pies cuadrados. Por último, el diámetro, sea diámetro 1, sea diámetro 2, para sistema internacional son metros y para sistema británico gravitacional son pies. Es muy importante diferenciar entre esta V, que es mayúscula y que representa volumen, y esta V, que es minúscula y nos representa la velocidad. Vamos a resolver el primer problema. En un tubo de 3 centímetros de diámetro fluye agua con una velocidad de 18 metros sobre segundo. Si este tubo se conecta a otro de 2 centímetros de diámetro,
¿Cuál será la velocidad en el tubo de diámetro más pequeño? Entonces tenemos dos tubos conectados. El primer tubo tiene un diámetro de 3 centímetros, al cual vamos a considerar diámetro 1. Y el segundo tubo tiene un diámetro de 2 centímetros, al cual vamos a considerar diámetro 2. En la tubería de diámetro de 3 centímetros, el agua está fluyendo con una velocidad de 18 metros sobre segundos. Esa sería la velocidad en el punto 1. La pregunta es con qué velocidad fluye el agua a través del tubo de diámetro más pequeño. Esa sería nuestra velocidad 2 y esa es nuestra incógnita. Tenemos diámetros, vamos a utilizar la ecuación de abajo. No hay necesidad de calcular áreas, entonces nos vamos con ecuación de continuidad, pero la que tenemos aquí abajo que dice que velocidad 1 por diámetro 1 al cuadrado es igual a velocidad 2 por diámetro 2 al cuadrado. Como queremos calcular la velocidad 2, vamos a escribir esta ecuación invertida. Velocidad 2 por diámetro 2 al cuadrado es igual a velocidad 1 por diámetro 1 al cuadrado. Ahora sí despejamos velocidad. Diámetro 2 al cuadrado que está multiplicando pasa dividiendo a todo el segundo miembro y el despeje queda velocidad 2 es igual a velocidad 1 por el diámetro 1 al cuadrado entre el diámetro 2 al cuadrado. Sustituimos valores y entonces velocidad 2 es igual a la velocidad en el punto 1, que son 18 metros sobre segundo, lo sustituimos por el diámetro 1 elevado al cuadrado, que son 3 centímetros, y lo elevamos al cuadrado, entre el diámetro 2 elevado al cuadrado, que son 2 centímetros elevados al cuadrado. Cancelamos unidades, centímetros cuadrados con centímetros cuadrados se van, y al hacer la operación de 18 por 3 al cuadrado entre 2 al cuadrado, o sea, 18 por 9 entre 4, tenemos que la velocidad en el tubo de diámetro pequeño es de 40.5 metros sobre segundo, y esta es el valor de la velocidad en el tubo de diámetro menor. Si analizamos el resultado del problema anterior, observamos que el agua circula en esta sección de la tubería con una velocidad de 18 metros sobre segundo. ¿Qué sucede cuando se reduce el diámetro de la tubería? Sucede que la velocidad del fluido aumenta a 40.5 metros sobre segundo. Es importante esta observación. Siempre que el diámetro de la sección transversal de una tubería disminuye, vamos a provocar un aumento en la velocidad del fluido. Esto en nuestra vida práctica lo hemos visto, por ejemplo, cuando estamos regando el pasto con la manguera y el agua sale con cierta velocidad y a veces queremos que este chorrito de agua llegue más lejos y lo que tenemos que hacer es aumentar la velocidad. ¿Cómo lo logramos? Pues ponemos el dedo en la manguera. Lo que estamos haciendo es reducir el área de la sección transversal de la manguera para que el agua salga con mayor velocidad y llegue más lejos. O también podemos utilizar aditamentos como este que vemos aquí, que también reducen el área de la sección transversal de la manguera y se logra un aumento de velocidad y este chorro de agua puede alcanzar una distancia mayor. Siguiente problema. Por una manguera de 1 pulgada de diámetro fluye agua con una velocidad media de 18 pies sobre segundo. Inciso A, ¿cuántos galones por minuto salen de la manguera? Inciso B, ¿qué tiempo se requiere para llenar un recipiente de 80 galones? Bueno, vamos a ver qué datos tenemos. El primero nos dice que el diámetro de esta manguera es de 1 pulgada. Y además, el agua fluye en esta manguera con una velocidad de 18 pies sobre segundo. El inciso A nos pregunta ¿cuántos galones por minuto? Volumen sobre tiempo es gasto, o sea, lo que nos está preguntando es el gasto. Esa sería la pregunta del inciso A, pero nos pide que lo demos en galones por minuto, o sea, galones sobre minuto. El inciso B dice qué tiempo se requiere, o sea, el inciso B me está preguntando por un tiempo. ¿Qué tiempo se requiere para llenar un recipiente de 80 galones?
galones es volumen. Entonces, para el inciso B tenemos que el volumen es de 80 galones. Ya tenemos todos los datos. Lo primero que vamos a hacer es convertir el diámetro de una pulgada, lo vamos a convertir a pies. Recordemos que un pie es igual a 12 pulgadas, entonces multiplicamos por el factor de conversión. 12 pulgadas se coloca abajo para poder cancelar las pulgadas y entonces sería 1 por 1 entre 12. Tenemos que el diámetro de esta manguera es de 0.08333 pies. Ya tenemos el diámetro en pies y podemos calcular ahora sí el área de la sección transversal de esta manguera, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Sustituimos el valor del diámetro en esta parte y tenemos entonces que área es pi por el diámetro, que es 0.08333 pies, esto elevado al cuadrado entre 4. Haciendo esta operación obtenemos que el área de la sección transversal de esta manguera es de 5.45 por 10 a la menos 3 pies cuadrados. Pies están elevados al cuadrado, por eso son pies cuadrados. Una vez que tenemos área y además conocemos la velocidad, ya estamos en posibilidades de calcular el gasto. Recordemos que gasto es velocidad por área. Sustituimos. Velocidad son 18 pies sobre segundo y el área son 5.45 por 10 a la menos 3 pies cuadrados. Haciendo este producto obtenemos un gasto de 0.0981 pies cúbicos sobre segundo. Pies por pies cuadrados son pies cúbicos. Este es el gasto. Nada más que el inciso A me está pidiendo el gasto en galones sobre minuto, no en pies cúbicos sobre segundo. Entonces vamos a hacer una conversión. Existe un factor de conversión que nos dice que un pie cúbico equivale a 7.481 galones. Entonces vamos a hacer la conversión. Vamos a convertir 0.0981 pies cúbicos sobre segundo. Lo vamos a multiplicar por este factor de conversión. Para que se eliminen los pies cúbicos, un pie cúbico queda abajo y 7.481 galones queda arriba. Y con esto se va a poder cancelar pies cúbicos con pies cúbicos. Y aparte hay que convertir los segundos a minutos, entonces multiplicamos por el factor de conversión que nos dice que un minuto es igual a 60 segundos. Segundos se colocó arriba para poderlo cancelar con los segundos de abajo. Entonces se cancelan pies cúbicos con pies cúbicos y segundos con segundos. Al hacer la operación de 0.0981 por 7.481 por 60, nos da que el gasto en galones por minuto es de 44.03 galones por minuto. En esta manguera están circulando 44 galones de líquido en un minuto. Ahora vamos con el inciso B. ¿Qué tiempo se requiere? Bueno, para calcular el tiempo tenemos la siguiente fórmula que nos dice que gasto es volumen sobre tiempo. Si de aquí despejamos tiempo, el tiempo pasa multiplicando al gasto y el gasto pasa dividiendo. Y el despeje queda que tiempo es volumen sobre gasto. El volumen que vamos a manejar son 80 galones y el gasto es el que obtuvimos aquí. Entonces tiempo es igual, volumen son 80 galones entre el gasto que son 44.03 galones por minuto. Galones extremos con galones medio se van y nos quedan minutos. Al hacer la división de 80 entre 44.03, tenemos que el tiempo que tarda en llenarse este recipiente de 80 galones es de 1.81 minutos. Este es el tiempo que tarda en llenarse el recipiente de 80 galones y estos son los resultados del inciso A, cuántos galones por minuto, y este es el resultado del inciso B, qué tiempo se requiere para llenar un recipiente de 80 galones. Último problema. El agua fluye por una tubería de 2.5 centímetros de diámetro con una velocidad de 6 metros sobre segundo. Si se le coloca una reducción a la tubería,
¿Qué diámetro debe tener esta reducción para que el agua salga con una velocidad de 15 metros sobre segundo? Calcula el gasto en metros cúbicos sobre segundo y en litros sobre minuto. Entonces tenemos que esta tubería tiene un diámetro de 2.5 centímetros. Ese va a ser nuestro diámetro 1. De una vez vamos a convertirlo a metros. Un metro es igual a 100 centímetros, por lo tanto dividimos entre 100 y obtenemos que el diámetro 1 es igual a 0.025 metros. Además sabemos que el agua circula en la tubería a una velocidad de 6 metros sobre segundo. Esa va a ser nuestra velocidad 1. Se le coloca una reducción a la tubería. ¿Qué diámetro debe de tener esta reducción? Se refiere a este diámetro de aquí, el cual va a ser el diámetro 2 y va a ser nuestra incógnita. Y se sabe que el agua debe de salir a través de esta reducción con una velocidad de 15 metros sobre segundo. Esa es nuestra velocidad 2. Además, hay que calcular el gasto en metros cúbicos sobre segundo y en litros sobre minuto. Entonces, nuestra segunda incógnita es el gasto. Bueno, entonces vamos a calcular la primera, que es el diámetro en la reducción. Vamos a utilizar la ecuación de continuidad en esta versión, ya lo que queremos calcular es un diámetro. Entonces tenemos que velocidad 1 por diámetro 1 al cuadrado es igual a velocidad 2 por diámetro 2 al cuadrado. Como queremos despejar diámetro 2, vamos a invertir la igualdad y nos queda que velocidad 2 por diámetro 2 al cuadrado es igual a velocidad 1 por diámetro 1 al cuadrado. Despejamos diámetro 2, velocidad 2 pasa dividiendo a todo el segundo miembro. Nos queda que diámetro 2 al cuadrado es velocidad 1 por diámetro 1 al cuadrado sobre velocidad 2. Todavía hay que quitarle el exponente aquí. Lo mandamos al segundo miembro como raíz cuadrada y tenemos que el diámetro 2 es igual a la raíz cuadrada de la velocidad 1 por el diámetro 1 al cuadrado sobre la velocidad 2. Sustituimos los valores que tenemos. Velocidad 1 son 6 metros sobre segundo. Por el diámetro 1 lo vamos a usar en centímetros, que serían 2.5 centímetros, esto elevado al cuadrado, sobre la velocidad 2, que son 15 metros sobre segundo. Hacemos eliminación de unidades, metros con metros se van y segundos con segundos también. Haciendo la operación de la raíz cuadrada de 6 por 2.5 al cuadrado entre 15, obtenemos que el diámetro de esta reducción es de 1.58 centímetros. Bueno, ya tenemos nuestra primera respuesta y ahora nos preguntan por el gasto. Dado que conocemos velocidad y conocemos diámetros, entonces vamos a utilizar la fórmula de gasto que nos dice que gasto es velocidad por área. Ahora, ¿cuál vamos a utilizar? ¿La velocidad y el área del punto 1 o en la reducción? Recordemos que en una tubería el gasto es el mismo en cualquier punto. Entonces vamos a utilizar la velocidad 1 y el área de la sección transversal de esta parte de la tubería. Recordemos que área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces vamos a sustituir valores. El área en esta sección de la tubería es pi por el diámetro, ahora sí lo vamos a poner en metros, que es 0.025 metros elevados al cuadrado sobre 4. Entonces hacemos el producto pi por 0.025 elevado al cuadrado sobre 4, obtenemos un área de 4.9 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ahora sí, vamos a calcular el gasto, velocidad 1 por área 1, sustituimos la velocidad en el punto 1, son 6 metros sobre segundo, y el área es 4.9 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Haciendo esta operación, tenemos lo siguiente. Tenemos entonces que la respuesta es que 6 por 4.9 por 10 a la menos 4 nos da 2.94 por 10 a la menos 3. Metros por metros cuadrados son metros cúbicos sobre segundos. Ya tenemos entonces el gasto en metros cúbicos sobre segundo. Por último me pide el gasto en litros sobre minuto. Vamos a hacer la conversión. Entonces tenemos que 2.94 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo
Lo vamos a multiplicar por la equivalencia que dice que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Metros cúbicos los colocamos abajo para poderlos eliminar con los metros cúbicos de arriba. Y también hay que convertir los segundos a minutos, entonces vamos a multiplicar por el factor de conversión que dice que un minuto es igual a 60 segundos. Segundos está abajo, por eso ahora lo colocamos arriba y hacemos eliminación de unidades, metros cúbicos con metros cúbicos y segundos con segundos. Hacemos la operación 2.94 por 1000 por 60, tenemos un gasto de 176.4 litros sobre minuto. Y ya tenemos nuestro gasto también en litros sobre minutos. Bueno, es todo por hoy. Espero que este video te sirva de mucho. Si te ha gustado, te pido que me regales un me gusta y te suscribas a mi canal. Nos vemos hasta el próximo video.